Hola, ¿qué tal, justiciero? Bienvenido al vídeo titulado No soy un privilegiado, soy alguien que nunca se rindió. Hoy quiero grabar para vosotros un vídeo ajeno al contenido jurídico, pero que sí viene en consonancia a este canal, porque vamos dirigido también a emprendedores. Muchas veces abrir un negocio es muy difícil. Y con este vídeo quiero reseñar que en realidad el mundo no es nada fácil. Es cierto que hay personas a las que todo le viene fácil, más sencillo, han crecido entre nubes o entre algodones, pero lo realmente que tengo que reseñar que a mí no, que aquí tenéis a un emprendedor que ha tomado acciones muchas veces difíciles, pero que siempre ha ido esforzándose para el momento en el que me encuentro actualmente. Como todos sabéis, soy abogado, asesor fiscal y perito y mediador civil y mercantil, y desarrollo todas estas funciones en la empresa Ruiz Prieto Asesores, que es una empresa personal, un nombre comercial, y desde aquí, desde Sevilla, hago todo este servicio. Quería deciros que desde el primer momento siempre sentí que tenía que esforzarme el doble que el resto de mis compañeros. Desde pequeñito siempre el mundo iba a otro ritmo. Yo tenía que perseguirlo. Desafortunadamente yo no tenía la capacidad como otros, nunca fui el más listo de la clase, ni el más rápido, ni el más brillante. Con lo cual, una vez que acababa el colegio, tenía que seguir esforzándome en casa, haciendo todas las tareas, estudiando e invirtiendo más que el resto de compañeros. Pero algo aprendí que muchos no aprenden en este proceso: a no rendirme, a no depender, a construir lo que tenía, aunque fuera poco, y a que nadie me dijera un no por respuesta de que no podía hacer algo el día de mañana. Esforzándome siempre puedes hacerlo. Realmente desde pequeño nadie daba un duro por mí. En primaria y secundaria solía ser el último de la clase o de los medios, y los profesores no esperaban nada serio en mí. De hecho, escuché una vez la tentativa de que realmente nosotros íbamos a tener muchas dificultades, tanto mi hermano como yo, el del salto de primaria a secundaria. Hechos que también sucedieron a principio de carrera, en la carrera de historia, la primera universidad que yo estudié. También una profesora de historia medieval me lo comentó, de que realmente yo no servía como historiador y que tenía que dejar esta profesión, estos estudios, para dedicarme a otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que mientras otros no tenían que estudiar tanto porque no lo necesitaban, eran más inteligentes que mi hermano y yo, tanto mi hermano como yo teníamos que darlo todo. Desde pequeño tuvimos que darlo todo, haciendo cada tarea de clase, estudiando cada examen, estudiábamos siempre, nunca dejábamos nada por, por dar por sentado. Siempre fuimos invisibles en la clase porque realmente no nos gustaba esa notoriedad, no queríamos participar en ella, pero poco a poco el esfuerzo de realizar todas estas tareas empecé a construir algo más grande que cualquier talento. ¿Cuál? La habilidad de forjar un carácter. Hoy, gracias al esfuerzo que he tenido durante estos 39 años, tengo varias carreras, concretamente Historia y Derecho, un doctorado de Arqueología, 7 máster y 5 cursos de especialización, más un montón de cursos de formación. Sé que muchos de vosotros preguntaréis por qué he desarrollado tanta capacidad de formarme. Bueno, en primer lugar porque me encanta el conocimiento, pero en segundo lugar no para colgarlo en la pared, porque quien me conoce sabe que no cuelgo ni en la pared ningún título, ni la orla, ni nada de la carrera, sino porque para mí la formación es imprescindible, porque accedes a una herramienta, a un conocimiento que más tarde te va a dar libertad
para construir algo nuevo sin depender de nadie. Esto no quiere decir de que sea malo depender de gente, siempre hay que saber delegar, sobre todo cuando eres emprendedor. Pero si conoces las herramientas y eres más libre y no tienes por qué delegar tanto, o si delegas sabiendo por qué debes de hacerlo. Para resistir cada vez en la vida o en el sistema donde se te cierran un montón de fuerzas, el conocimiento es clave para el éxito y para tener un adecuado desarrollo profesional y empresarial. Ahora bien, ¿quiere decir que tener títulos te garantiza el éxito? Para nada. Te lo digo algo más claro, todos esos títulos por sí solos no valen nada. Hay 1 millón de gente que tiene éxito y no tiene ninguna formación académica, formación especializada, pero tienen algo que no tienen las personas que están súper especializadas, que se ponen manos a la acción, circulan, ponen en práctica conocimiento, aprenden, y lo que realmente, para ser emprendedor, lo que realmente importa no es tener un diploma, sino convertir ese conocimiento en acción. Si no tienes formación, pero tienes acción, también vas a aprender en ese proceso. Y hasta que no ponen prácticas, no consolidan nada. Por eso es bueno que cada vez que salgáis de una formación académica tengáis la delicadeza de poner en práctica esos conocimientos. Muchos expertos en LinkedIn dicen de que hasta las 1080 o 1800 horas no consolidan un conocimiento. ¿Creéis que podemos saber todo lo que me he aprendido de la carrera? No, por eso nos especializamos en cosas concretas. De hecho, quien me conoce sabe que yo me dedico más al mundo laboral, tributario, etcétera, pero no controlo todas las cosas del mundo tributario y laboral. Me estoy dedicando más a autónomos y empresas. A lo mejor alguna cosa de un particular, de un extranjero, tal, tengo que estudiar el caso. Porque no lo tengo el día a día. A lo mejor lo estudié en la carrera, pero no lo pongo en práctica. Y al no ponerlo en práctica, al final se borra de la memoria. Por eso puedes tener un máster, 3 carreras, 20 cursos, pero si no tomas decisiones, no las lanzas al mercado, no lo pruebas y estás parado, ese conocimiento al final no sirve para nada. O sirve para bien poco. Por eso emprender, aquellos que queráis emprender, tiene que haber movimiento necesariamente. Esa acción, da igual si tu web no está perfecta o todavía no lo tienes todo pulido. Lo importante es que la rueda gire, porque solo en movimiento aparece el aprendizaje real. Gracias a ese aprendizaje irás perfeccionando el producto. Sé que esto para las personalidades perfeccionistas, que ya a lo mejor en otro día os menciono las personalidades que pueden ser interesantes y reflexivas para el mundo jurídico, tanto para el campo de la mediación como para el de la abogacía, quizá os raye y nunca le enseñe el producto porque no es perfecto, pero yo precisamente para aquellas personas que entienden de esto, soy del eneatipo 1, soy del eneatipo perfeccionista, pero tienes que poner la acción y luego lo vas perfeccionando sobre la marcha, porque si no, al final lanzas un producto, llámese el que sea, y al final ese producto, cuando se lanza al mercado, ya va a estar obsoleto. Tienes que irlo perfeccionando sobre la marcha, ¿vale? Entonces, ante esta pregunta, los títulos no sirven para nada, o sirven para mucho. Depende de los usos que le hagamos, lo que podemos darle verdaderamente un verdadero sentimiento, un verdadero sentido a lo que hemos estudiado y aprendido. Y si nadie te contrata, ¿qué haces? Bueno, pues permíteme comentarte que yo nunca he trabajado por cuenta ajena. Nadie ha dado un duro por mí en ningún momento, como para plantarme un contrato por régimen general. De hecho, solamente he trabajado en mi vida laboral como bibliotecario en el régimen general y era una beca formativa que no contaba como tal y duró solamente 1 año. A los 29 años entendí que nadie me iba a contratar. Yo era historiador por aquel entonces y aquel momento, aquel día que cumplí 29 años, tuve la necesidad de poner un
estado de la cuestión sobre mi vida, reflexionarla y decidí crear mi propio camino. Por aquel entonces ya estaba estudiando marketing digital y diseño gráfico por la arqueología y por una revista científica que fundé o creé, y decidí montar mi propia asesoría. Me formé en marketing digital, completé el marketing, aprendí diseño gráfico, o más bien lo desarrollé, porque ya había iniciado eso antes de los 29 años dentro de la arqueología. Estudié edición de vídeo, diseño web, derecho digital, mediación, fiscalidad, y empecé a crear poco a poco. Hoy en día son más de 300 publicaciones entre el blog, los vídeos, los cursos de formación que he hecho y los apuntes. Pero no solo he creado cuestiones en derecho, sino yo ya empecé a emprender en arqueología. Creé una revista científica, realicé varias prospecciones arqueológicas con mis compañeros, gratis, y nosotros pagando de nuestro bolsillo para adquirir esas destrezas y competencias. Empecé a desarrollar proyectos jurídicos, también cursos, vídeos, asesoramiento, y todo esto sin padrino, sin enchufe, sin favores. Realmente todo esto partía del dinero que yo había adquirido, donde en pequeños trabajitos que realizaba o en lo que gané de aquel contrato de la biblioteca que ya os he comentado, que destiné íntegramente para el doctorado y para muchas de estas formaciones. Si me preguntáis hoy en día si he sacrificado mucho para emprender, pues la verdad que sí, lo he hecho. Hablan por sí mismo. Tengo 39 años, sigo viviendo con mis padres, probablemente me independice muy pronto. Nunca he tenido pareja, aunque parezca algo contradictorio. He sacrificado muchas cosas que la gente da por hecha. He tenido fines de semana muy largos, donde he tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo. He tenido que sacrificar algunas relaciones de amistad porque no comprendían que mi sustento económico depende de este emprendimiento y no podía atenderlos. Sé que lo he descuidado, pero ellos también tenían como amigos que comprender algunas limitaciones que tiene una persona que no trabaja por cuenta ajena, sino por cuenta propia. He perdido también estabilidad. Los negocios, ya sabéis cómo van todo esto para los autónomos, que tenemos unos vaivenes. Los emprendedores no dejan de ser autónomos, pero con la incertidumbre de crear cosas nuevas, ¿no? He pasado también meses enteros formándome y trabajando al mismo tiempo. He ayudado económicamente a mi familia, he quitado deudas que mis padres tenían que tener para poder jubilarse. Y aunque ellos me han apoyado ofreciéndome ciertos conocimientos de asesoría fiscal y laboral, a los cuales siempre voy a agradecer, el 99% de lo que soy yo hoy lo he levantado yo solo, con miedo, con ansiedad, con muchísimas dudas, pero con decisión. Todavía recuerdo cuando mi padre me comentó de que podía ampliar el trámite de hacer cambio de titularidad de vehículo y matriculación, etcétera. Yo emprendí, lo hice. La primer cambio de titularidad cometí un error y una matriculación exactamente igual. Eso ya hace 8 años de profesión que me ocurrió. Tuve que destinar por una duplicidad de tasa y tal, pues bueno, perdí 600 euros de tener que pagar por responsabilidad civil, no lo cubría el seguro, porque los seguros van por franquicia. Bueno, pues todo lo que habías destinado, todo lo que habías ganado prácticamente por cambios de titularidad de vehículo, que yo cobro 55 euros, lo había destinado a perderlo. Pero con eso aprendí a no cometer estos errores. Y hoy en día pues llevo ofreciendo este servicio durante 9 años, 8 años básicamente, y sigo ofreciéndolo a los clientes y ya no tengo esa responsabilidad, ya sé hacerlo. Por tanto, no he tenido padrino. En muchos de los servicios que ofrezco en mi asesoría no he tenido padrino. Mis padres no sabían hacerlo.
ni tenían los conocimientos adecuados. Pero decidí hacerlo con miedo, con ansiedad, pero con muchas ganas de aprender a ser un mejor profesional. A la pregunta de alguna vez apostaste por algo que no funcionó, pues la verdad que sí, en muchas ocasiones he intentado muchas cosas y que no han funcionado realmente. Quien me conoce sabe que he arriesgado en muchas ocasiones. De hecho, una vez intenté fortalecer mi negocio accediendo a una red como BNI, donde tenías que madrugar todos los jueves a las 5 de la mañana para hacer networking. Tenías que pagar una tasa por inscribirte, que luego podías recuperar a través de negocio o no, porque a lo mejor no te daban, las otras personas con networking no te daban ese negocio. La verdad que tuve que renunciar a mis vacaciones porque aquel año destiné todo ese dinero al que tenía ahorrado a conocerme como empresario, conocer el tejido empresarial sevillano a través de este grupo empresarial. Pero me di cuenta que era un sistema donde escalar era casi imposible y sin tener muchos contactos adecuados, básicamente no lo haría. Perdí tiempo, perdí dinero, pero no perdí lo aprendido en este proceso. Porque emprender también es eso, fallar, pero seguir. De esta relación que pongo aquí en ejemplo, en BNI yo destiné una ayuda, ¿sí? Me nombraron secretario que tenía que organizar una madrugada antes. Tenía yo que madrugar antes que el resto del grupo porque tenía que disponer allí, prepararlo todo para la reunión del networking donde iban a venir los empresarios importantes. Es cierto que allí se mueve mucho dinero por relaciones de relaciones donde te van referenciando, pero también puedes perder mucho dinero en caso de que no tengas los contactos adecuados y además creo, aunque no he hablado mucho de esta experiencia, que tienes que destinar a una persona enteramente para esto. Yo todavía me acuerdo una vez que afortunadamente no pasó nada, que en estas madrugadas, en estas horas de que destinan más de 12 horas de trabajo al día, no hice una transferencia bancaria. Afortunadamente me di cuenta y el día siguiente la hice. Pero si esa transferencia podría haber sido otra cosa, no presentar un impuesto, no presentar un pago importante, al final como era un pago a un proveedor, bueno, da igual, yo creía que le había hecho la transferencia y no la había hecho. Llama al proveedor, al día siguiente le hace la transferencia y le pide disculpas. No ocurre nada. Pero sí, hay muchas veces que tienes que apostar por cosas que no funcionan. Y es la realidad. Y tienes que aprender en este proceso a desechar aquellos procesos que no te están funcionando. Por eso, cuando alguien me dice que soy superdotado, que he tenido padrino, me duele bastante. Me duele porque nadie me ha regalado nada en realidad en este emprendimiento. He realizado muchas cosas, es cierto que he cometido muchos errores, he metido la pata en numerosas ocasiones, porque cuando haces tú casi toda la historia, hasta el marketing, pues cometes errores. A veces que conllevan cuestiones económicas y a veces solamente ruina emocional, pero duele. Y el emprendedor es eso, es levantarte constantemente ante todas las circunstancias que te vayan sucediendo. Porque me he levantado en numerosas ocasiones. Por eso os comento que no soy nada brillante, solo soy constante. Y me molesta que esto no lo vea la gente. Que diga de que yo soy alguien brillante intelectualmente cuando mi trayectoria siempre era el último de la clase o de lo último en pillar las cosas. Cuando mis compañeros o mis amigos estaban jugando a la pelota, yo tenía que estudiar en casa para poder sacar lo que ellos no podían. Y la verdad que, hombre, viendo todas estas cuestiones no puedo decir que yo soy el mayor listo de todos. Lo que ocurre que al desarrollar
muchas acciones, al final el cerebro también se va fortaleciendo. Hoy hago lo que quiero. Soy asesor, consultor independiente, no tengo jefes. Puedo ser honesto con mis clientes, coger encargos que me sienta capaz y además que quiera llevarlos. Actualmente he adquirido un local comercial en un lugar de mi propia vivienda porque aposté por la rentabilidad de mi negocio más que por la tranquilidad propia personal. Esto no lo suelen hacerlo cualquier persona. Sí, es cierto que tengo 39 años, sin vivienda, sin pareja, sin hijo, sin perrito y sin ese cuento Disney que nos prometieron desde pequeño. Y en así, gracias a los vídeos, a la confianza de mis clientes, a los contenidos que he generado, a mi esfuerzo, me siento libre y no lo cambio con nada. Todos estos conocimientos, esta capacidad para crear cosas nuevas, para buscar, en caso de que algo flaquee, nuevas rentabilidades para el pan de día a día, es algo que no lo cambio por nada porque me da una seguridad, aunque sea más inestable que en el régimen general, de que hasta el día de mañana puede caer un cliente, puede caer un contrato, puede que no me contraten algunos proveedores, pero no tengo esa incertidumbre que tienen otros que el día de mañana te cambian de jefe y te dicen, señor, estás despedido. Mientras más clientes tengan, mientras más diversificada esté mi situación, menor tengo el problema ese de que el día de mañana no tenga ningún rendimiento. Es cierto que los autónomos y los emprendedores nos crujen a base de normativa, impuestos, etcétera, pero aún así me gusta. Es un estilo de vida completamente diferente, pero a mí me gusta. Y es cuestión de que vosotros, el que quiera emprender, verdaderamente se plantee toda esta cuestión. Y ahora me preguntaréis si vale la pena realmente luchar si nadie ve el esfuerzo que llevamos. Y la verdad, aquí lo único que puedo deciros es que si tú estás también luchando y nadie lo ve, sigue adelante. Si estás cansado de que te digan que no puedes realizar algo, demuéstralo que sí. Porque vale la pena. No solo hay la suerte hay que perseguirla. Hay que tener coraje. Cierto que existe la suerte, cierto. Yo no lo voy a discutir. De hecho, hay muchas situaciones donde yo puedo decir, la suerte existe. Pero la suerte es una probabilidad. Donde a lo mejor yo cada vez que lanzo un dado tengo una posibilidad de que saque un 1 o un 6, un 20%. O lo que sea. Pero si lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago el otro día, probablemente tenga más mayor posibilidad que aquel que no lo hace. Por eso la acción, el coraje, el sacrificio en silencio y el no rendirse es lo que más puedes hacer cuando nadie apuesta por ti. Vas a ir creciendo y vas a ir teniendo experiencia. Y esa experiencia después te sirve para todo. Para protegerte ante la injusticia de la vida y para protegerte, encontrar un nuevo empleo, nueva oportunidad de negocio y seguir luchando en esta vida. Por tanto, para resumir, puedo decir que no tengo una vida perfecta. No tengo la casa, ni pareja, ni estabilidad garantizada. Pero tengo algo que muchos no tienen. La certeza de que todo lo que tengo lo he ganado con esfuerzo, sin atajo, sin trampa, sin disfraces. No vine a este mundo a encajar. Vine a construir, a aprender.
a mejorar lo que pueda y a resistir donde otros se rinden. He creado contenido para que la persona que me vea pueda también mejorar. Y si tú también estás ahí en silencio luchando contra todo, no estás solo. Somos muchos los que caminamos por fuerza del foco, con el corazón encendido, y créeme, eso también es éxito.